Muchísimas gracias, en primer lugar, por la invitación al presidente del Foro de la Judicial Independiente, a Fernando Portillo, y gracias por poder participar. Es un honor en esta mesa en nombre del grupo parlamentario Vox. Bueno, la pregunta creo que es bastante sencilla de contestar y bastante difícil de resolver. Desde nuestro punto de vista, en España, en términos generales, sí existe independencia de los jueces, no del sistema judicial o del gobierno de los jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no podemos penalizar a la inmensa mayoría de los jueces y magistrados que ejercen su digna labor desde la más absoluta imparcialidad, intentando hacer su trabajo lo mejor que pueden con unas condiciones poco favorables en cuanto a medios, en cuanto a retribuciones y en cuanto incluso al apoyo y al amparo institucional. Pero, por el contrario, afirmamos que existe una amenaza que, por desgracia, ya se ha consolidado en el permanente control de los, no digo intento, digo control de los partidos políticos y de los gobiernos para que el Poder Judicial y especialmente el órgano de los jueces, el Consejo General de Poder Judicial y las altas magistraturas con altas funciones y en determinadas salas, Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, audiencias provinciales, se interfiere por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo porque no se ha creído, por lo menos podríamos decir que desde 1985, en un Poder Judicial independiente. Y eso nos lleva a otras muchas cuestiones que ya se han tratado hoy, que tienen que ver con el modo de elección de los vocales del Consejo, el modo de elección de estas altas magistraturas y otras muchas cuestiones como es la interferencia en aquellos procedimientos y aquellas cuestiones que afectan al poder político. La pregunta, digo, es fácil de responder, la respuesta también es más complicada, porque para resolver este problema primero hay que creer en la independencia judicial y, desgraciadamente, lo decimos claramente, la mayoría de los partidos políticos que conforman esta Cámara, excepto Vox, no cree de verdad en una separación de poderes, no cree de verdad en una independencia judicial y, por tanto, el problema se hace todavía más arduo. Si alguien me dice si esto es una opinión, digo, no, es cuestión de analizar lo que ha ocurrido en los últimos 40 años. De lo que se dice en campaña o de lo que se pueda decir en una conferencia es una cosa, lo que se hace cuando se llega al poder o lo que se ha hecho es otra muy distinta. Gracias. Vamos a ver, creo que todos los que estamos aquí tenemos claro que de lo que estamos debatiendo no es de una administración más. Estamos hablando de la esencia del Estado de Derecho y, por tanto, de la democracia y la libertad. Porque, al final, si en un Estado funciona la Administración de Justicia, que es, en definitiva, quien debe velar y garantizar por los derechos y las obligaciones de todos los españoles, todo lo demás vendría por añadidura. Y por eso para nosotros es una cuestión capital. Nosotros, por ser muy breve y muy conciso, hemos centrado el problema en tres grandes necesidades. Una primera cuestión, a la que nos hemos referido al principio, sobre la independencia en cuanto a los órganos de gobierno y a la elección de las altas magistraturas en cuanto a las direcciones. Para nosotros es capital, y así lo hemos presentado en varias iniciativas, que esos 12 vocales que son por mandato constitucional o deben ser de procedencia judicial, lo sean por un voto directo, personal, secreto y sin ningún tipo de interferencias, de avales o de cualquier otro tipo. Y, por tanto, que garantice en su origen que ese gobierno del Poder Judicial sea absolutamente independiente. En segundo lugar, que no es menos importante, cuando nosotros nos referimos a la independencia aparece la cuestión económica. Entendemos que como poder del Estado, y así hemos presentado varias iniciativas que han sido todas rechazadas por el equipo de gobierno, hemos defendido que ha de tener una autonomía presupuestaria, una capacidad de decisión sobre dónde y cómo gasta. ¿Por qué? Porque es un poder del Estado y ha de preservar precisamente ese mandato constitucional de división de poderes en la que ciertamente el resto de partidos políticos no cree demasiado. Y la cuestión nos lleva a hacer una afirmación. Se repite hasta la saciedad: más pasta, más dinero, más dinero, más pasta. Bueno, pues ustedes conocen
y si no se lo digo yo, que en España es uno de los países que tiene mayor gasto en justicia comparado con el resto de los demás países. Pero a la vez se da la paradoja que es de los países de Europa que tiene menor ratio de jueces y magistrados por habitante. Y además se da la paradoja de que siendo de los que más gastamos, también España es uno de los países con un mayor retraso en la resolución de asuntos. Y también se da la paradoja de que somos uno de los que tiene mayor retraso en la ejecución de las resoluciones judiciales. Por tanto, no es una cuestión de más y más y más presupuesto, es una cuestión de mejor gestión de los recursos económicos, de los recursos públicos que tanto nos cuesta pagar a los españoles a través de nuestros impuestos. Y esto nos lleva a la tercera cuestión. Si logramos, que al menos nosotros vamos a luchar por ello, para que los órganos judiciales sean desde el inicio, desde cómo lograr esa condición de juez o magistrado a través de una oposición como actualmente existe y algunos quieren cargarse, pero además conseguimos que esos órganos de dirección sean independientes y además le damos los recursos económicos, faltará una tercera pieza, porque si no tampoco funcionará la justicia, y es lo que afecta, a la cuestión organizativa. Y aquí creemos que hay que hacer una profunda reforma procesal que nos lleve a procedimientos mucho más rápidos, mucho más ágiles, menos burocracia judicial para encontrar una resolución de problemas. Pero aquí chocamos también con el sistema de las comunidades autónomas, que ustedes saben que Vox es muy crítico a la hora de que una competencia que entendemos que debería ser única y estatal, que es la de la Administración de Justicia, se ha ido parcelando. Y ocurren cosas tan absurdas como, que ustedes conocen perfectamente, podríamos hacer una lista interminable, que los sistemas, por ejemplo, tipo LexNet de informáticos procesales ni siquiera están interconectados. Las bases de datos, la información no puede fluir entre administraciones de justicia. Y esto nos lleva a unos compartimentos estanco que son inaceptables en un Estado. Alguien se preguntará, y se lo han preguntado 1000 veces, ¿por qué no funciona la Administración de Justicia si es precisamente, tal vez junto con la sanidad y la educación, una de esas administraciones, como he dicho al principio, tan necesarias para velar por los derechos y las libertades de todos los españoles, que debe ser de verdad el garante de que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo no abuse de su poder? Pues simple y llanamente porque a los partidos políticos hasta ahora no les ha interesado. Porque, claro, una tramitación de unos procedimientos de los ERES o de la Púnica o de los Gürtel o de esa lista interminable de procedimientos en los que se ven involucrados los partidos políticos no interesa con un sistema judicial, con un poder judicial realmente independiente, que entre otras cosas tuviera, por ejemplo, una policía judicial dependiendo orgánica y funcionalmente, directamente y exclusivamente del Poder Judicial. Todo esto nos llevaría a una situación muy distinta para combatir la corrupción política y para combatir los desmanes o los abusos del poder político. En esas estamos y confiamos que los españoles no solo sean conscientes de esta situación, que es lo primero, sino que seamos capaces de que desde esta casa se legisle a favor de esa independencia, de esa autonomía económica y de ese buen funcionamiento de la justicia. Gracias.